Los Sagrados 28, un directorio de las familias de sangre pura publicado en la primera mitad del siglo XX, que resalta a justamente cuáles son las líneas de sangre más puras del mundo mágico, es decir, magos y brujas cuyos ancestros no han mezclado su sangre con los muggles. Dentro de la sociedad mágica, la pureza de sangre ha sido una fuente de división y prejuicios, y la afirmación de que las familias mágicas son más puras que otras, simplemente porque su sangre se mantuvo totalmente mágica, no es frecuentemente bien vista en la sociedad. A pesar de esto, los sangre pura creen que son mejores, más poderosos, merecen más, simplemente por su linaje, porque se ha mantenido intacto. Y si bien muchas familias mágicas, incluso algunas de los Sagrados 28, rechazan la idea por anticuada y elitista, muchos otros como los Malfoy y los Black se siguen sintiendo orgullosos de su estatus de sangre, lo presumen y se aseguran de que sus árboles genealógicos estén libres de muggles. Lo mismo puede decirse de muchos otros en esta lista. Pero si vemos con mayor detalle a los Sagrados 28, hay algo extraño, y es el hecho de que los Weasley están en la lista. A diferencia de los Malfoy, que abiertamente aceptaban su pureza de sangre y su superioridad, los Weasley son conocidos por ideas más progresistas, por mezclarse con muggles, con hijos de muggles y demás. Rechazaban la idea de la supremacía de la sangre pura a pesar de su historial familiar. Pero ese mismo historial puede contarnos una historia quizá diferente. Podría mostrarnos que los Weasley no son mejores que las familias de las que quieren distinguirse. Durante generaciones han mantenido en secreto este deseo de mantenerse con sangre pura, a pesar de que públicamente lo odian. Vamos a ver este oscuro secreto. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Demos inicio a este asunto, resaltando el hecho de que la población mágica es muy pequeña, especialmente cuando consideramos su relación con su contraparte muggle. Podríamos simplemente echar un vistazo a Hogwarts y sus pequeñas clases para dejar claro que simplemente no hay tantos magos y brujas por ahí. Hay algo de información contradictoria al respecto, pero digamos que Hogwarts tiene unos 1000 estudiantes como máximo, y contiene a toda la población en edad de estudiar en la comunidad mágica en el Reino Unido. Claro, 100.000 magos y brujas llegaron a la Copa Mundial de Quidditch, pero es un evento internacional al que probablemente todo mundo va, y 100.000 no es algo enorme en cuanto a genes. Si consideramos lo pequeña que es la población, se vuelve muy difícil comprender cómo es que estas familias de sangre pura siguen existiendo. Para perpetuar su sangre, necesitan a otras familias que vengan de sangre pura. No hay otra forma de hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Especialmente los Weasley, quienes tienen características genéticas muy particulares. Tengo 2 teorías para esto, así que veamos. La primera teoría, una oscura verdad. Estos son los hechos. Los pelirrojos son raros. Se dice que son solo el 5% de la población del Reino Unido. Es decir que en cualquier año en Hogwarts, solo unos 7 estudiantes de cada año lo tendrían. Y esta figura incluye a los Weasley. Este color de cabello también es un rasgo recesivo, es decir que ambos padres deben tener el gen para que el niño lo herede. Pero a pesar de estas pocas probabilidades, los Weasley siempre han producido una enorme cantidad de pelirrojos. Otras familias de sangre pura ya tienen problemas para encontrar parejas, pero si consideramos estos rasgos de los Weasley, se vuelve algo totalmente irracional. ¿Cómo es posible que encuentren parejas generación tras generación con estos filtros tan específicos? Y si consideramos que ya la población mágica es bastante minúscula, esto se complica aún más. Los Weasley eran frecuentemente maltratados por los sangre pura debido a su reputación de ser traidores a la sangre. Imagino que el proceso de tener a una pareja de sangre pura es aún más difícil. Con todo esto en mente, ¿cómo es que mantienen sus rasgos genéticos durante tanto tiempo? Especialmente con una familia tan progresista en cuanto al estatus de sangre. En esta situación, lo mejor que podemos pensar es que las generaciones antiguas de los Weasley tenían los mismos torcidos valores de otras familias contemporáneas. Es posible que en algún momento los Weasley estuvieran tan obsesionados con la pureza de sangre como los Malfoy. Pero, en lugar de presumir su superioridad, operaban de manera más discreta. Buscaban matrimonios que fomentaran este estatus y el rasgo del cabello rojo se mantuvo intacto. Me imagino que incluso para estas antiguas generaciones encontrar pareja debió ser algo muy difícil, pero cuando tu meta es preservar la pureza de sangre,
y eres un elitista de sangre pura, probablemente estás dispuesto a encontrar la forma de que funcione sin importar los desafíos. Habría que ser muy selectivos con esto. Los matrimonios debieron ser arreglados para que ambos fueran de sangre pura y que se mantuviera el color rojo del cabello de los Weasley. Pero como hay muy poca población con esta característica y el ya mencionado desafío del rasgo recesivo, los Weasley debieron haber recurrido a un método extremo: incesto. Si bien otras familias tenían unas posibilidades más grandes, los Weasley tenían el problema de mantener la uniformidad genética. No podían relacionarse con cualquiera. Las probabilidades de encontrar a alguien de sangre pura y pelirrojo eran astronómicamente bajas. La conclusión lógica sería que se emparejaran entre la familia más frecuentemente de lo que les gustaría admitir, y les sorprenderá que esto no es algo desconocido en el mundo mágico. De hecho, los Gaunt, descendientes de Salazar Slytherin, eran conocidos por esto. Eso llevó a su caída, a su descenso hacia la locura e inestabilidad genética. Esto podría explicar también por qué los Weasley se separaron de manera tan drástica de las tradiciones de la sangre pura. Quizá vieron lo que generaciones y generaciones de aislamiento genético estaban haciendo a su familia. Los Weasley de hoy en día se ven bien, entonces sospecho que corrigieron el rumbo antes de que fuera demasiado tarde. Entonces, probablemente abandonaron la idea del incesto. ¿Pero abandonaron sus ideales de sangre pura por completo? No estoy convencido. Para cuando conocemos a Arthur y Molly Weasley, la familia parece haber abandonado cualquier fanatismo por la sangre pura. Molly y Arthur se casaron por amor, según ellos, no por hacer pareja de sangre. Y no solo toleraban a los hijos de Muggles, les daban la bienvenida. Sus hijos se casan con mestizos y con hijos de Muggles. Así, cualquier proceso que haya existido llegó a su fin. Pero mi pregunta es esta: si los Weasley en verdad son tan progresistas y están tan decididos a alejarse de las prácticas de sus ancestros, ¿por qué Arthur Weasley se casó con una bruja de otra familia de los Sagrados 28? Es correcto, Molly Weasley, la matriarca del clan Weasley moderno, era Molly Pruitt. Los Pruitt eran otra de las familias de los Sagrados 28. Si los Weasley ya habían abandonado sus antiguas creencias, ¿por qué Arthur no se casó con alguien que no fuera parte de los Sagrados 28? Una mestiza o hasta hija de Muggles. En lugar de eso, se casó con otra bruja de una familia igual de longeva y pura. Claro, los Pruitt no eran tan elitistas como los Malfoy o algunos otros, pero la inclusión de ellos en los Sagrados 28 dice que durante generaciones mantuvieron su sangre pura. Entonces, Arthur escogió a Molly y Molly a Arthur para conservar sus rasgos genéticos y fomentar la pureza de sangre. ¿Fue esto algún resto de las tradiciones antiguas? ¿Una preferencia subconsciente para mantener la sangre pura? ¿O había cierta expectativa dentro de la familia Weasley por mantener la sangre pura a pesar de las actitudes progresistas? No hay ninguna duda de que Molly y Arthur tuvieron hijos que abandonaron estas prácticas sobre la sangre pura. Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron y Ginny no perdían el sueño por ello. Pero queda la pregunta: ¿cuándo llegó este cambio en actitud? ¿Fue siglos antes o fue de manera más reciente con los miembros actuales del clan Weasley? Esto podría estar totalmente equivocado. Es posible que ya no existan verdaderas líneas de sangre puras desde hace siglos. Teoría 2. No hay líneas de sangre pura. Si bien se hace énfasis en esto en el mundo mágico, hay un gran problema. Los cálculos no dan. Una población tan pequeña y siglos de casamientos entre las mismas familias pueden llevarnos a la idea de que un sangre pura ya no pueda sobrevivir en la época moderna. Cuando menos es muy improbable. Creo que toda familia de sangre pura debió haber integrado a alguien no mágico en su árbol genealógico, ya sea que lo admitan o no. En la cámara secreta, Ron Weasley hasta dice que si no se hubieran mezclado con los Muggles, ya no existirían. Y los Gaunt son un ejemplo perfecto de qué pasa con las familias que deciden no cambiar su perspectiva. Y como no pueden preservar su sangre pura de manera tradicional, recurren al incesto, lo cual lleva a inestabilidad mental, degradación de la magia y deformidades físicas. Todas las otras familias de los Sagrados 28 parecen no estar afectados por esto. Entonces sospecho que en algún momento u otro debieron sucumbir ante la realidad de que tendrían que mezclar su sangre con alguien más. Si en verdad existieron en algún momento sangre puras auténticos, poco a poco su sangre debió diluirse. Mantenían la ilusión de la pureza, pero la realidad era diferente. Eso o se sometían al incesto y su genética sufría las consecuencias. La mayoría de las familias de los Sagrados 28 aún existen y no son desastres genéticos, salvo una que otra excepción. Entonces, existe la posibilidad de que la sangre pura sea simplemente una etiqueta.
un mito anticuado usado por familias elitistas para justificar su estatus. Y si ese es el caso, todo esto que hemos hablado en contra de la familia Weasley para generar una teoría no tiene justificación. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Los Weasley tienen algunos secretos guardados que no quieren admitir? ¿O existe todavía la sangre pura siquiera en la era moderna de los magos y brujas? Díganlo en los comentarios y hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.